Hola a todos, es un gusto estar de nuevo en esta oportunidad. Vamos a hablar un poco de cómo ser líder de pruebas en tiempos de agilismo. Hace unos días atrás, nosotros nos pudimos reunir para tener un pequeño summary, un resumen muy puntual de qué se trataría esta charla. Espero que hoy logremos profundizar en muchos de los detalles y que sea una reunión bastante pues productiva. Para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Gina Paola Cárdenas Cortés. Yo soy ingeniera de sistemas con una especialización en ingeniería de software. Yo soy colombiana y pues me siento muy orgullosa de estar inmersa en el mundo de pruebas desde hace un poco más de 15 años ya. He podido trabajar en diferentes sectores, en diferentes organizaciones, en diferentes roles dentro del proceso de pruebas, lo que me ha permitido tener un crecimiento en mi experiencia y en la perspectiva de cómo podemos aportar desde las pruebas a los proyectos. Eh, Agradezco, aprovecho la oportunidad para agradecerle a Testing Stage Latam por el evento, por juntarnos a todos y cada uno de los speakers que nos encontramos el día de hoy en este proceso. Es súper bueno poder tener el espacio para compartir y poder hacer crecer el conocimiento y todo lo que tenemos a nuestra mano para salir adelante como probadores de software. Eh, bueno, siempre va a ser un gusto que transformemos el conocimiento de pruebas. Entonces vamos a hablar un poco, ya entrando en materia, de cómo ser líder de pruebas en todo este proceso del agilismo y cómo podemos ampliar el panorama y sacar muchas cosas adelante durante todo este proceso. Sabemos, entendemos y conocemos muchos por todo nuestro proceso laboral cómo funcionan algunos de los marcos de agilismo. Estos marcos de agilismo se han vuelto una tendencia y por eso hemos tenido que ir migrando poco a poco en cada una de las posibilidades que nosotros tenemos. Y es aquí donde empezamos a ver con el cambio de estos métodos de trabajo cómo el papel del líder de pruebas posiblemente empieza a desdibujarse, se empieza a difuminar y a veces consideramos que se empiezan a traslapar tareas con los otros roles del equipo. Entonces hoy vamos a mirar algunos detalles que hay que tener en cuenta que van a parecer generales, pero que también van a sumar al proceso que nosotros estamos llevando a cabo. Eh, Durante todo este proceso, yo he escuchado en diferentes reuniones mucha gente que se cuestiona, bueno, si tenemos un equipo de agilismo o si tenemos un proceso ya definido, ¿cómo me voy a volver un líder? O cómo potenciar el talento que tengo para poder manejar un proyecto. O también hay mucha gente que dice, no se necesita tener un líder en un proceso ágil. O yo podría ser un mejor líder si me vuelvo un Scrum Master, por poner un ejemplo. Y existen tantas hipótesis y tantas cosas alrededor de este proceso que espero poderles aclarar poco a poco. Quiero resaltarles muchísimo que todos estos procesos de liderazgo tienen algo que están muy enmarcados y es en el hecho de cuál es tu actitud, cuáles son tus aptitudes. Tengo que cuestionarles qué estarían dispuestos ustedes a sacrificar. Todo el tema del liderazgo requiere de que nosotros demos un poco más de lo que nosotros tenemos y que nos esforcemos un poco, pero también consigo trae muchísimas alegrías y muchísimos sentimientos de satisfacción con el deber cumplido cuando nosotros entregamos un proyecto, sale a producción y es exitoso. Sin más preámbulo, entonces vamos a entrar en materia y espero que estos tips les sirvan a muchos. Antes de detallar cada uno de ellos, yo quiero decirles que esto es no es una fórmula mágica, que yo les voy a hablar desde algo que yo conozco y es mi experiencia, es el conocimiento que me ha dado todos estos años de pasar en diferentes proyectos y conocer diferentes perspectivas. Y para esta sesión lo que hice fue como
hacer una retrospectiva de todas las cosas que han pasado y buscar la mejor manera de poderles dar una orientación, tal vez ser una guía o tal vez generarles muchas dudas y preguntas para que ustedes avancen en el proceso. Lo primero que yo les voy a recomendar para meterse en el agilismo como líder de pruebas es que ustedes comprendan muy bien los principios ágiles, que ustedes entiendan cuáles son esas bases, cuál es ese fundamento, que sepan muy bien cuál es esa filosofía. De esta manera ustedes podrán alinear su trabajo y el de sus equipos, porque de una u otra manera es el trabajo colaborativo, pero tú tienes que entender e interiorizar muy bien ese concepto. Con eso ustedes van a lograr conseguir cumplir esos objetivos que tiene el proyecto. ¿Listo? Que se fijan al inicio del proceso. Ustedes quieren llegar a un resultado. ¿Cómo con su trabajo contribuyen? Estando alineados con esos principios. Por eso, chicos, quiero decirles, una de las cosas súper relevantes es que ustedes lean muy bien el manifiesto ágil. Pueden leerlo o si ustedes prefieren pueden tomar un curso, hay muchísimos en el mercado, en donde les ayuda a entender con profundidad qué es lo que deben hacer. Y logran, a partir de su experiencia, generar ese merge entre lo que saben de un proceso de pruebas y lo que tienen que conocer frente a un modelo Agile. Y crean su propio estilo, crean su propio hoja de ruta para que puedan avanzar con el tema. ¿Listo? También es importante que sepan que estos principios ágiles no están únicamente pensados en Scrum. Y voy a nombrar Scrum como ejemplo, pero realmente existen muchos marcos ágiles de trabajo. De pronto Scrum está de moda o ha sido uno de los más nombrados, ha sido uno de los más reconocidos, pero también los voy a invitar a que conozcan todas las nuevas tendencias que existen. Nosotros podemos escuchar ahora de Kanban, de Lean, de Safe, existen tantos que podríamos hablar eternamente acerca de ese tema. Pero entonces, ubíquense bien en su modelo Agile, ubíquense bien en su proceso de pruebas y empiecen a crear ese marco propio, en donde ustedes se alinean, en donde tienen un sentido y encuentran un objetivo para sacar el tema adelante. Documentense bien, lean, indaguen, busquen fuentes que les permitan fortalecer su hipótesis. Conozcan y entiendan bien esos diferenciadores que hay entre los diferentes marcos de trabajo. La fórmula no es exactamente igual para todo el mundo, entonces identifique bien ese marco de trabajo, identifique bien su proceso de pruebas, identifique bien qué es el objetivo que tiene, ¿cierto? ¿Cuál es esa meta que va a alcanzar? Y genere una estrategia propia. No les va a funcionar igual en dos proyectos. Ustedes pueden pertenecer a la misma empresa, pero los proyectos son totalmente diferentes. Entonces, analicen bien hasta dónde pueden ustedes tener ese empalme y poder darle continuidad. Como segundo tema, vamos a hablar un poco acerca de la colaboración estrecha con el equipo. Indiscutiblemente hagan, desde mi perspectiva, que la comunicación de sus equipos sea lo suficientemente sólida, en donde ustedes encuentren que hay una comunicación clara, concreta, eficaz, transparente, que ustedes fortalezcan y hagan crecer muchísimo ese ámbito donde predomine la confianza, donde se pueda hablar, donde las personas del equipo puedan expresar todo lo que tienen en pro de que el proyecto salga adelante. Ustedes con eso aumentan en un gran porcentaje la sinergia del equipo. Todos los involucrados van a poder potencializar esa sinergia y van a ver ustedes cómo el proyecto empieza a fluir mejor y a obtener unos resultados, obtener esas victorias tempranas que todos estamos buscando. Ahora, les va a ser su guía para solucionar problemas que se van a presentar y van a ser una constante dentro del proyecto. Y más en el agilismo, se pueden aumentar la cantidad de problemas que se presenten por el tema del cambio y el dinamismo que tiene el mismo.
También en la colaboración estrecha con el equipo, ustedes deberían lograr o deberían conseguir em, identificar con un alto nivel de detalle cuáles son las habilidades de los colaboradores que están en sus equipos. Con eso, ¿ustedes qué consiguen? Consiguen tener conocimiento de qué tipo de actividades o qué tipo de tareas le pueden asignar a ciertas personas y qué tareas definitivamente no son buenas para asignarle a alguien. Esas habilidades de liderazgo les va a permitir a ustedes aumentar el velocity que se busca dentro del modelo ágil. ¿Por qué? Porque pues si alguien es bueno para una cierta tarea, no sé, digamos diseñar casos de prueba, va a tener una velocidad y va a tener un resultado con un mejor nivel de calidad que alguien que le gusta o que tiene más habilidades para hacer gestión. Porque si él está dado para hacer gestión y no tiene esas habilidades de diseño, se va a demorar en la resolución de su tarea, en alcanzar ese hito y vamos a demorar el proceso. Y eso perjudica al proceso de pruebas que ustedes saben que pues estamos contrarreloj. También ayuda a que los profesionales empiecen a tener un crecimiento porque saben que nosotros encuentran en nosotros un potencializador de sus actividades. De hecho, nosotros podemos empezar a crearle retos a los chicos para que los chicos empiecen a crecer profesionalmente. Como tercer ítem, tenemos el tema de la automatización de pruebas. Considerar esto dentro de nuestra estrategia, pues va a ser un tema que va a ser muy solicitado, va a ser relevante dentro del proceso, pero yo quiero recomendarles muchísimo que tengan muy presente que la automatización de pruebas no es una moda, no se hace porque alguien dentro del proyecto quiere que se automatice o porque es lo que toca hacer, porque pues, si no automatizamos estamos fuera de foco. No. La automatización es una decisión que se debe tomar con un alto nivel de responsabilidad. Y cuando les hablo de responsabilidad es porque nosotros aquí vamos a jugar con el presupuesto y vamos a jugar con el tiempo. Y de hecho vamos a poder evaluar los niveles de calidad con el que se tiene. Mi recomendación es que dentro de su equipo exista en lo posible la posibilidad de tener un arquitecto de automatización. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a evaluar cuál es el nivel de adherencia entre la herramienta que nosotros podemos manejar y nuestra herramienta a ser evaluada, ¿cierto? Nuestra aplicación a ser evaluada. Tenemos que conocer si las tecnologías son afines. Tenemos que poder identificar el esfuerzo que va a requerir crear esos scripts. ¿Cómo le vamos a hacer mantenimiento a esos scripts? ¿Qué data vamos a requerir y si contamos con la data suficiente para poder tener un proceso de automatización? También tenemos que conocer en qué ambiente vamos a poder llevar a cabo esa automatización, porque son factores externos que pueden poner en riesgo nuestro proceso de automatización. Ahora, algo supremamente importante, intenten hacer un, una evaluación o una simulación del retorno a la inversión. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que mostrarle a sus sponsors qué tanto va a ser reutilizable ese software o qué tantas veces podrán llegar ustedes a utilizar esa automatización para que vean el retorno en horas hombre o en dinero o en los diferentes factores o variables que ustedes hayan puesto en su ecuación. Cuando logren ustedes tener la aprobación del área encargada o del sponsor definitivo, tienen una ganancia y es que con la construcción de ese simulador, ustedes ya tienen una métrica que les va a permitir evaluar el cumplimiento de su compromiso. Entonces, no es en vano el análisis que van a hacer, sino que van a construir herramientas para que ustedes puedan hacer control y seguimiento, que es una de las labores que pues obviamente son parte del proceso de liderazgo. Cuarto punto que tenemos es el tema de la priorización de las pruebas. Analicen bien y prioricen muy bien las pruebas, ¿listo? Como les decía hace un momento, pues nosotros sabemos, conocemos
que nosotros siempre vamos a trabajar contra reloj. El tiempo es una de las variables un poco más complejas con las que nosotros nos tenemos que enfrentar. Así que hagan un análisis de riesgo con el equipo. Permitan que el equipo participe y se empodere de ese tipo de decisiones para poder determinar cuáles son nuestras estrategias a utilizar. ¿Qué debemos nosotros atender primero? ¿Cuál puede ser ese porcentaje de incertidumbre? En el agilismo tenemos una ventaja con respecto al tema tradicional y es que nosotros podemos negociar qué puede quedar sin probarse para pasar a pruebas. Y pues suena un poco terrorífico para los puristas del tradicionalismo, pero realmente sabemos que hay un porcentaje que no se puede cubrir porque tenemos que cumplir con una fecha o con un entregable determinado, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos compromisos, entonces convoquen a las personas con las que pueden tomar este tipo de decisiones. Definan bien cuál va a ser su criterio de salida. Trabajen bajo diferentes estrategias basadas en análisis. Usen las herramientas que tengan a disposición. Conozcan que existen muchas técnicas para hacer un análisis de riesgos. Denle la posibilidad al equipo de demostrar qué tanto ha entendido y bajo su expertise cómo se debe abordar la prueba. Realmente es un tema que se trabaja muy bien cuando todo el equipo ha socializado y ha comprendido el alcance y el objetivo real que tiene una priorización. Porque no es que priorizo porque el product owner me dijo o no porque ellos deben darnos una razón y nosotros vamos a dar nuestras razones y todos vamos a trabajar en conjunto, en unión con el equipo para poder alcanzar los objetivos planteados. Entonces, las personas que deben ser involucradas, involúcrenlas en este tipo de decisiones, siendo pues ustedes los moderadores del tema. Quinto punto, pues realizar pruebas continuas. Y es una de las mejores estrategias que nosotros podemos llevar a cabo. El hecho de identificar si nosotros podemos utilizar esta técnica de unirnos de forma temprana. Creo que ese es como el tip. Únanse de manera temprana. De hecho, pues hace parte como de los principios que tenemos los probadores de software y es entre más rápido entremos, más estamos aportando y nosotros estamos entregando valor de forma constante. Ahora vamos a estar supremamente alineados con el plan de trabajo que se tiene, con las tareas que nosotros estamos definiendo, con un tiempo en concreto, con esos hitos que nosotros ponemos en esa planeación. Si es viable y está en poder de cada uno de ustedes, intenten entrar a las reuniones de refinamiento. Intenten hacerlo. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener una idea clara desde el momento cero en donde están haciendo la, la idea del proyecto, en donde desde el conocimiento que nosotros tengamos vamos a poderle provisionar información para la toma de decisiones y para poder definir cómo debería ser el progreso de la prueba. Investiguen muy bien acerca de qué es el producto. Puede ser con el dueño del producto, puede ser con la operación, puede ser con el proceso, con el que ustedes tengan a la mano. El objetivo es que tengan absolutamente claro qué es lo que se va a hacer. De esa manera ustedes saben cómo entrar de manera temprana y de forma continua a trazar esa ruta crítica para poder hacer una prueba. ¿Listo? Utilicen ese criterio que tienen para preguntar qué pasaría si hago tal cosa, en dónde encontraría el resultado si muevo tal cosa. Todas las posibles preguntas que ustedes puedan llegar a tener es importante que las usen en pro de sacar el tema adelante. ¿Listo? Eh, no es un saludo a la bandera que tienen que probar continuamente, que no es que hay la integración continua y las pruebas continuas, sí, pues todo esto hace parte del proceso,
pero mira bien en qué punto puedes tener tú esa continuidad, en donde puedes empezar a explorar y aportarle al proyecto. Pero eso va a ser parte de la planeación y el entendimiento que tú tengas del. El sexto punto es adoptar enfoques ágiles en la gestión de proyectos. Entonces, hablábamos hace un poco de cuáles son las características que tiene nuestro plan de proyectos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para gestionar proyectos? Les voy a dar un ejemplo y es el Scrum. Scrum no tiene gestión de proyectos. Ellos se apalancan con algo que se llama el Prince2. Si ustedes no conocen qué es este tema, los invito a que lo revisen y lo evalúen porque pues Scrum es un marco de trabajo que me permite tener agilidad o celeridad para unas entregas específicas, pero el tema de la gestión no es como su fuerte, por eso se apoyan con este otro tema que es el Prince2, como les decía. Ahora, gestionar no es tarea única del Scrum Master y tampoco del Product Owner o del Project Management o el título que tenga. Es un trabajo que nosotros hacemos y de hecho nos toca casi que a todos los del equipo. ¿De qué manera lo hacemos nosotros? ¿Cómo somos flexibles? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo nos incluimos en esas prácticas? ¿Cómo de verdad damos valor? ¿Cómo aprendemos a comunicarnos? ¿Cómo aprendemos nosotros a tener transparencia en la manera como obtenemos los datos y cómo se los presentamos a los diferentes stakeholders que tenemos dentro del proyecto? ¿Listo? Este punto es donde nosotros tenemos que aprovechar porque es lo que nos va a permitir tener el reflector sobre nosotros y poder decir qué es lo que pasa, ¿cierto? ¿De qué manera nosotros vamos a entregar esos datos? ¿Será simplemente participar en una daily, por ejemplo? ¿O entra a tener valor, qué sé yo, tener un informe escrito? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Va a depender del proyecto, va a depender de las características del cliente o del usuario o de las marco de trabajo que se haya definido en la compañía. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nosotros nos podemos adaptar a él? Lo que les digo, no les puedo decir, mira, lo tienes que hacer de esta manera porque no existe, porque no es como una receta que tú puedas seguir. Se va a dar a partir del conocimiento que tú tengas del manejo del proyecto. ¿Listo? Como séptimo punto, el tema de la medición y la mejora constante, pues es muy conocido realmente que lo que no se mide no se controla, que nosotros tenemos que emplear diferentes métricas de calidad y rendimiento para el proceso, para comprobar la eficacia que está teniendo la prueba que está haciendo nuestro equipo, que nos permita a nosotros identificar cuáles son esos temas a tener en cuenta para promover la mejora continua en nuestro proceso. Nosotros tenemos que cambiar, nosotros no podemos tener un proceso inflexible o un proceso estático o un proceso ya definido previamente y debo cumplir ciertos ítems, yo tengo que mejorarlo. Me funciona una cosa para un proyecto, pero para otro no. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer evolutivo mi proceso de pruebas? Y eso es tarea tuya como líder. Eso está en la tarea de estar innovando, de traer nuevas prácticas, de implementar nuevos modelos de pensamiento, nuevas técnicas para diseñar casos de prueba, para que tú sepas cómo puedes hacer mejor un reporte, un informe, cómo no participar en un daily como un saludo de la prandera en decir, ah, sí, ayer probé, hoy probaré y ningún impedimento, tengo los datos para probar. Eso es un daily que no proporciona nada, por ejemplo. Entonces, ¿tú cómo mides que realmente estás avanzando? Las métricas se pueden ir cambiando. No hay una obligación de que tú desde la planeación dijiste que ibas a medir, no sé, la tasa de detección de defectos y eso no cambió a lo largo del tiempo. Y cuando tú estabas diseñando los casos de prueba, entonces esa métrica está en cero y no te genera valor, no entregas nada al proyecto. Yo te invito a que tú, a medida que vas pasando por las etapas y por las fases, evoluciones tus métricas. Y
entrega un resultado que permita apalancar la toma de decisiones dentro del proyecto. Es súper importante que logres poder mostrar ese cambio que tienes y que no todos los proyectos necesitan las mismas métricas. Te repito, es un tema que tiene que ver mucho con que tú analices bien qué necesitas y también analices bien quiénes son los interesados en recibir la información. ¿Listo? Octavo, súper importante desde mi perspectiva, y es el tema de fomentar la calidad, la cultura de calidad. Y eso pareciera una frase de cajón. Todos los que trabajan en un equipo ágil deben apoyar la calidad, porque la calidad no es responsabilidad solo del equipo de pruebas. Y uno lo escucha y uno dice, pero eso será verdad, ¿sí será que si la gente sí lo tiene claro? ¿Cómo logramos nosotros que el tema realmente se vea? Que tengamos resultados que nos apalanquen esa frase. Y es, efectivamente, todos somos eh, aportadores de la calidad en un proyecto de software, pero sí debe haber un responsable y el responsable va a ser el de pruebas. O sea, tú tienes que evaluar, tú tienes que informar, tú tienes que decir qué es lo que está pasando. Lo que tienes es que volverte creativo en mostrar el discurso, en que tu equipo entienda la razón del por qué es importante que su trabajo sea o tenga un alto nivel de calidad para que evitemos reprocesos. ¿Listo? Yo con este tema quiero decirles que hay muchas discusiones que son bizarras y que uno pierde muchísimo tiempo, muchísima energía cuando busca ser responsable a alguien de algo. O sea, sí sabemos que debe haber un responsable, debe haber una persona que debe dar una respuesta acerca de algo. Pero cuando hay un problema real, cuando se materializa un problema, ya sea en producción o en un ambiente previo, porque estamos en una evaluación compleja, en una integración, qué sé yo, y simplemente sentarme en la posición de decir, es que desarrollo no lo hizo, o es que una que se utiliza mucho es las historias de usuario venían inconclusas, ¿para qué la aceptaron? Entonces, listo, o sea, identificamos el problema, pero nosotros podemos ser también quienes proporcionen algún tipo de solución. No nos quedemos ahí solo con el, ¿dónde está el responsable? Va a ir a la lección aprendida. ¿Qué podemos hacer para que en otro proyecto no se presente? ¿Cómo podemos hacer que la lección aprendida no quede simplemente plasmada en un documento post-mortem y que no pase nada, que no cambie, que no evolucione? Ese es el reto, ese es el reto, esa es la forma como nosotros vamos a aportarle a un proyecto ágil. ¿Cómo hacemos para que la gente entregue su punto de vista de una manera clara, objetiva, transparente, confiable y realmente lo que dice sea tomado en cuenta y que no sea como lo hablé por hablarlo, lo dije por decirlo porque tenía que participar en la reunión, pero ni me tienen en cuenta? Entonces, después, ¿para qué digo algo? ¿Cómo hago que el tema cambie, que mejore, que seamos mejores en nuestro proyecto, que nuestro equipo consiga el velocity que requerimos para poder hacer las entregas a tiempo? Entonces, todo eso son temas a discutir con todo el equipo, son temas que aportan, pero que van a tener un sentido si tú logras como líder que las ideas que salen a partir de ese análisis tengan un paso que cambia dentro del proceso. No lo tengas ahí por tenerlo o por cumplir un protocolo de una reunión. Tenlo porque realmente vas a buscar la forma como implementarlo. ¿Listo? Continuamos. Noveno, sea adaptable y receptivo al cambio. Bueno, con esto tenemos un problema. Creo yo, es una de las cosas más complejas que tenemos que asimilar nosotros los de pruebas. Sabemos que el entorno ágil es altamente dinámico, que estamos sujetos a que existan muchos cambios, que hay cambios frecuentes en los requisitos o que hay cambios frecuentes en las prioridades, ¿cierto? Nos cambian muchas cosas, a veces no nos tienen en cuenta, a veces nos incomoda, a veces uy, nosotros no podemos ser tan flexibles como nos están pidiendo que seamos, pero ven cómo nosotros podemos adaptarnos a ese cambio, cómo nosotros podemos tener una mejora en nuestro plan de trabajo con prontitud para poder afrontar ese cambio.
porque el que nos indisponga no significa que no lo vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo lo vamos a asimilar nosotros? ¿De una buena manera o de una mala manera? Si es de mala manera, pues va a ser horrible porque vamos a tener un ambiente de trabajo supremamente denso. Si es de buena manera, no podemos caer en el hecho de que simple, "Ay, bueno, está bien, hay un cambio más y entonces lo tomo y listo, vamos". No, también hay que ser muy consecuentes con la evaluación de ese cambio. O sea, el cambio es lo suficientemente polite para poder pasar y que no nos afecten absolutamente nada, o requerimos levantar la mano y poner un punto de atención y decir, oye, realmente esto tiene un impacto que es negativo y y vamos a afectar el proyecto o los tiempos o vamos a tener una deuda técnica. O sea, levanta la mano y expon el análisis o el resultado del análisis que tú estás haciendo. Y si tú consideras que ese cambio tiene un impacto tan negativo, plantéaselo a todo el equipo para que sea reevaluado. Pero no es no aceptarlo, negarnos a aceptarlo, pero tampoco es aceptar todo sin nosotros analizar las cosas con un alto nivel de detalle, ¿vale? Es súper importante que esto esté muy, muy claro. Décimo punto, comunicarnos de manera efectiva. Hace un momento pues lo tocamos y es el hecho de, venga, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a ser claros, efectivos, concretos, puntuales, esenciales? ¿Cómo vamos a lograrlo? Para mí, realmente, y como consejo para todos, es que la sinceridad y la honestidad sean sus armas. ¿Listo? Siendo claros, asegurándose que informan de manera oportuna y pertinente a los interesados, que no hay nada más complejo de un proyecto y es tener la información y esperar al último minuto esperando que las cosas cambien para decir algo, porque pues, no estamos generando la alerta del problema en el momento en donde se pueden tomar acciones para corregir las cosas. Entonces, ustedes identifiquen qué es lo que tienen que decir, a quién se lo tienen que decir, cómo tienen que decirlo, ¿listo? Ayuden a mitigar el riesgo causado por lo que se esté presentando, por la información que tienen. La mejor manera que yo conozco, muchachos, es que se cree una matriz de comunicación. Con eso tú te aseguras de que le vas a informar a quien tiene que saber lo que tienes que decir. Entonces, sabes a quién llegar, sabes a quién buscar, sabes con quién levantar la mano, sabes con quién poder hacer presión, qué sé yo, pero que son las personas correctas, no que le envías información que no es relevante a un stakeholder que no tiene poder de decisión frente al problema que se está presentando. Ahí no ganas nada. Entonces, mi invitación es eso, es una herramienta supremamente efectiva el que tengan ustedes esa matriz de comunicación. Y pueden compartirla dentro del proyecto, pueden hacer que las otras personas lo sepan, porque si por alguna cosa ustedes no están, ustedes ya dejaron su tarea y su entregable va a ser esa matriz de comunicación. Entonces va a ser un artefacto que pueden usar todas las personas del proyecto y de esa manera salir adelante cuando se presente algún impasse. Un décimo, queridos líderes o futuros líderes de pruebas, desarrollen sus habilidades técnicas. Todos conocemos, todos sabemos cómo ha avanzado de manera exponencial la tecnología en los últimos años. Y todos los temas que soportan los procesos de QA no están exentos de esto. O sea, nosotros no somos la excepción a la regla. De hecho, hay un momento en donde uno levanta la cabeza y parpadea y ¡pum! Existen muchas cosas nuevas y tú no has terminado de estudiar las que salieron hace un par de semanas atrás. Ponerte al día es una obligación del líder, de que ustedes conozcan, de que sepan, organícense siempre, aprendan cosas. Yo no les digo que sea a un nivel de profundidad para volverse los más expertos, pero puede que conozcan algo, así sea de manera superficial, que les permita dar un concepto o un punto de vista. Les súper recomiendo que no usen el tiempo como excusa. O sea, ay, es que no me quedó el tiempo, yo no me he podido organizar y entonces yo no sé absolutamente nada de cuáles son las nuevas herramientas para automatización. Yo no te digo que tú seas el automatizador, pero sí deberías conocer qué herramientas sirven y cómo ha cambiado ese mundo. Nada más un ejemplo. A la puerta tenemos todo el tema que ha cogido mucha fuerza y es el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer con eso? De hecho, hay una charla de uno de los speakers de esta sesión
que va a hablar cómo manejar el tema de pruebas con inteligencia artificial, todo lo que nos está cambiando y cómo nos va a mejorar el proceso o a qué debemos ponerle atención. Entonces, revisen ese tipo de cosas y pónganse al corriente, entiéndanlas y sepan dar un punto de vista al respecto. Si bien todo esto es importante, nosotros también no podemos dejar a un lado las cosas que a nosotros nos humanizan, porque pues nosotros no somos solamente líderes de un proceso técnico, ¿cierto? Entonces aquí hay una lista de posibles cosas que nosotros también debemos tener en cuenta y es eh, cómo hacer único nuestro trabajo en nuestro proceso. Entonces, una de las cosas es personalicen sus cosas, su empleo, su huella, dejen su marca, dejen su granito de arena, tanto en el personal como en el proyecto o en la compañía. Disfruta lo que haces, recuerda que tú eres una persona única en el mundo y que es irrepetible y que tú tienes tu propio estilo. Aquí no es el tema de que yo voy a copiar a mi líder porque mi líder era el mejor y yo voy a ser exactamente igual como él. No, él desarrolló su estilo y ese estilo generó un coso. Ese genera una huella dentro de uno. Sin embargo, debes tener tu propio, identifícalo, búscalo, encuéntralo, consigue tener tu propio modelo de trabajo. ¿Listo? Hay muchas cosas que nosotros podemos creer que está perfecto, pero está dañando al equipo. Y hay muchas cosas que nosotros creemos que nos suma, pero realmente le está dando un valor al equipo. Entonces, analícenlo bien y personalicen lo que hacen. Conozcan muy bien sus funciones y rediseñenlas. No sobrepasen los límites que tienen, pero esto les va a permitir a ustedes, al rediseñarlos, que lo trabajen de manera más natural. Sean líderes chicos de su propia carrera. Siempre he creído que uno lidera con el ejemplo. Uno siempre ha buscado ser un buen líder, siempre. Y a veces es muy frustrante cuando tú ves líderes de algo que no conocen y que cuando los buscan para solucionar algo no saben cómo resolverlos. De esos líderes hay muchos en el mercado. Entonces, que sea un momento para que ustedes marquen la diferencia del proceso. Sean proactivos, siempre sean proactivos, conozcan los detalles de sus proyectos, filtren la información, categoricen las cosas que son importantes y relevantes, ¿listo? Y la única forma que pueden hacerlo es mediante el conocimiento de sus proyectos. Como les mencionaba anteriormente, cada proyecto tiene sus propias particularidades, así que descúbranlas, adáptenlas a su misión y sepan con su trabajo y con sus resultados cómo le aportan al proyecto y a su equipo. ¿Listo? El que conozcan los detalles les va a dar la posibilidad a usted de analizar y de ser propositivo. Todo este conocimiento holístico de su equipo, de su proyecto y de sus alcances les va a permitir enriquecer los resultados que están dando, que están generándole al proyecto. Apóyense bien en las herramientas que tienen a la mano para que automaticen algunas cosas que son rutinarias. ¿Listo? Inviértanle el tiempo que tienen que invertirle para que ustedes logren estabilizar muchas de las tareas que tienen. Sin embargo, es una dedicación de tiempo puntual porque luego que tengan automatizados, por ejemplo, la creación de reportes, va a ser muchísimo más sencillo. ¿Listo? Mucha atención con la zona de confort en la que todos llegamos a caer. Es delicioso estar en la zona de confort, eso no hay que satanizarlo, pues no hay nada más enriquecedor que uno sentirse bien y trabajar bien. Sin embargo, vayan poco a poco moviendo esos límites para que tengan ustedes nuevos retos y ustedes asimismo logren tener un buen nivel de conocimiento y ampliar eh, esa zona y esos horizontes que ustedes se plantean como líderes. Nosotros como líderes tenemos un don y es el tema de hacer relaciones. Tener esos lazos y ese apoyo
para cuando nosotros podemos sacar los temas adelante, no nos, im- no nos implica tener todas las respuestas a todas las preguntas que puedan existir, pero sí puede significar que nosotros sepamos quién tiene la respuesta y podamos hacer gestión. Y ahí mostramos el valor que le estamos aportando al proyecto. Sin más, muchachos, pues todo esto es un desafío, todo esto es algo importante y nosotros debemos cultivar, trabajar, generar cosas nuevas. Hace poco leí una frase de Steve Jobs y realmente creo que vale muchísimo la pena compartirla en esta sesión porque yo siento que esto nos queda muy bien a nosotros, los probadores. Esto es para locos, los rebeldes, los marginados, los inadaptados, los problemáticos, los que ven las cosas de manera diferente a los que no les gustan las reglas, a los que no respetan el status quo. Pueden criticarnos, ensalzarnos, discrepar de ellos, vilipenarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, porque ellos empujan a la raza humana hacia adelante. Y aunque algunos los consideren locos, nosotros vemos en ellos genios, porque las personas que lo están, las personas que están bastante locas para creer que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo logran. Y realmente es lo que nos pasa a muchos de nosotros en los proyectos. A veces nosotros nos enfrentamos a temas que son muy puntuales y que no vemos el por qué lo solucionan de cierta manera y con nuestro conocimiento logramos aportarle al proyecto para que las cosas cambien, se hagan mejor, entregar productos con un alto nivel de calidad, no cumplir con una fecha simplemente por cumplir. Y es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos en la mano. Entonces, creo que venía muy fuerte esta frase que cayó muy bien y calza muy bien en este proceso. Bueno, muchachos, a todos muchas gracias por participar, por acompañarnos a lo largo de toda la jornada. Espero haberles aportado algo de valor. Como siempre, acá les dejo mis datos, me pueden contactar por LinkedIn, estaré siempre atenta y dispuesta a contestar cualquier pregunta que ustedes lleguen a tener. Siempre va a ser para mí un gusto poder aportar un poco en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por participar. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, con mucho gusto la resolveré.